Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy. Hoy tienen como tema principal lo que es realismo social ecuatoriano en base a la generación del 30, pues, ¿no? El realismo social ecuatoriano en sí es un movimiento literario y artístico que surge a mediados del siglo XX en Ecuador. Es un contexto de profundas transformaciones tanto sociales como políticas, es decir, que este movimiento se caracteriza por su enfoque en la realidad social del país, abordando temas como la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la lucha de clases. Los escritores y artistas de este movimiento buscaban más que todo poder reflejar lo que es la vida cotidiana de las clases trabajadoras y la realidad de los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, entre las cuales, entre los principales exponentes se encuentran diversos autores, en la cual ustedes van a conocer el día de hoy uno de estos autores muy representativos. Estamos hablando de Demetrio Aguilera Malta. El día de mañana vamos a continuar con estos autores y representativos específicamente, ¿no? En su texto tienen la siguiente definición. En el Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con el resto de Latinoamérica y bastante después al realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30, representantes del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias son lugares cercanos a los lectores, las estrechas calles de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caseríos de pesca, las haciendas y o latifundios serranos. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan más que todo por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura, la vida diaria del campesino y del citadino está impresa en sus páginas. El bolón de verde con pescado, las vistas en casa del compadre, las formas caseras de pesca, el alcohol, las pasiones violentas del montubio y del indígena, la riqueza de costumbres y saberes ancestrales, los amorfinos, las huelgas de obrero, las manifestaciones callejeras y denuncias de la injusticia social, la corrupción, el abuso de poder en que la generación del 30 se desarrolló en varios lugares del país. José de la Cuadra, Alfredo Pareja Descanseco, Joaquín Aguirre Clara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilberto constituyeron prácticamente el llamado Grupo de Guayaquil o Cinco como un puño. También en la costa, Esmeralda, Adalberto Ortiz en la sierra con temáticas similares sobre salen como Pablo Palacio, Jorge Casa, Fernando Chávez, Manuel Muñoz, Cueva, Ángel Rojas, Alfonso Cuesta, entre otros. Bien. Principalmente, el realismo social no solamente se limita a la literatura, sino que también se expresa en el arte visual, donde se representan diferentes escenas de la vida diaria, el sufrimiento y la resistencia del pueblo. Este movimiento se convierte ya en una forma como de denuncia y crítica a la situación política y económica del país, reflejando lo que son las esperanzas y las frustraciones de la sociedad ecuatoriana. La generación del 30 en sí es un grupo de escritores y artistas ecuatorianos que emergieron en las tres primeras décadas del siglo XX, especialmente en años 20 y 30. Este movimiento se caracteriza principalmente por su fuerte compromiso tanto social como político, así como por su búsqueda en una identidad cultural ecuatoriana, es en un contexto de transformaciones y tensiones sociales económicas y políticas en el país.
Una de las características principales más destacadas de la generación del 30 son compromiso social, es decir, que los autores de esta generación abordan lo que son temas como la pobreza, la injusticia social, la lucha de clases y las condiciones de vida de los sectores marginales. Se esforzaron más que todo por dar voz a los oprimidos y reflejar lo que son las realidades de la vida cotidiana de la población. Otra de las características es experimentación artística, es decir, que aunque muchos de los escritores estaban influenciados por el modernismo y el realismo, también se preocuparon principalmente por experimentar con nuevas formas narrativas y sobre todo estilos literarios, buscando más que todo una expresión ya más auténtica para poder reflejar lo que es la realidad ecuatoriana. Otra de las características es énfasis en la identidad nacional, porque la búsqueda de la identidad ecuatoriana en sí fue un tema recurrente, ya que los autores exploraron lo que es la cultura, lo que es la historia, lo que son las tradiciones del país, tratando más que todo de forjar lo que es una literatura que fuera genuinamente ecuatoriana, ya que la generación del 30 tuvo prácticamente un impacto duradero en lo que es la literatura ecuatoriana y sobre todo dejó lo que es un legado que continúa resonando en diferentes obras de escritores contemporáneos. Su enfoque, más que todo, se destaca en la realidad social, en la búsqueda de identidad, siendo más que todo como relevantes en base a un contexto actual del país. ¿Sí? Esto representa tanto lo que es realismo social ecuatoriano y representando lo que es la generación del 30, ¿no? Como pueden observar en pantalla, también tiene una definición adicional en la cual indica, la generación del 30 se inauguró con la publicación del libro de cuentos Los que se van en 1930, cuyos autores fueron Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. Estos fueron los autores prácticamente de cómo se inauguró lo que es la generación del 30 prácticamente con un libro de cuentos, pues, ¿no? Los que se van. Bien, también tenemos uno de los personajes que intervienen en la generación del 30, Demetrio Aguilera Malta, en la cual en su texto indica lo siguiente. Guayaquil, 1909-1981, novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista, cinematográfico y diplomático, miembro del grupo de Guayaquil de enorme influencia en literatura ecuatoriana. En 1958 se instala en México, en donde escribe gran parte de su obra. Sus obras fueron en diversos géneros, cuento, Los que se van, novela, Don Goyo, Siete lunas y siete serpientes, Jaguar, etcétera. También varios ensayos y obras de teatro. Bien, estamos hablando de este personaje de Metro Aguilera Malta, en sí, de 1909 a 1981, fue un destacado escritor, poeta y ensayista ecuatoriano, considerado prácticamente una de las figuras más relevantes de la generación del 30 en Ecuador. Su obra se caracteriza por su enfoque en lo que es la realidad social y la crítica de las injusticias de la época, situándose más que todo dentro del contexto del realismo social ecuatoriano. Bien, en su texto también tienen una representación de una de sus obras, en la cual indica lo siguiente: el cholo que dio la plata. Voy a leer lo que indica en su texto. El cholo que odió la plata, pues no, indica lo siguiente. ¿Sabes vos, Banchón, que don Guayambe, los blancos son unos, de verdad, él trabajó como un macho siempre, me jodió como nadie en estas islas y nunca he tenido miedo. Tenés razón. Y no me importaría eso, ¿sabes vos? Lo que me calienta es que toditos se lo llevan los blancos. Los blancos
Tienes razón. Vos te acordás, yo tenía mis canoas y mis hachas y hasta una balandra. Vivía feliz con mi buque y mi hija Chava. Claro, te he conocido desde tiempísimo. Pues bien, los blancos me quitaron todo y no contentos con esto, se me han tirado a mi buque. Bien, ¿qué quiere decir esta obra representativa de Demetrio Aguilera Márquez? Principalmente el cholo que odió la plata. El relato de Demetrio Aguilera Malta, identificado como el cholo que odió la plata, presenta lo que es una profunda reflexión sobre lo que es la traición, la hipocresía que trae consigo lo que es la búsqueda de la riqueza material. A través de su historia de Don Guayambe y su amigo Banchón, se muestra cómo el deseo de obtener dinero puede corromper lo que son valores fundamentales y relaciones humanas. Esta narrativa revela la lucha de protagonizar contra lo que es una sociedad marcada por la injusticia, donde los blancos representan lo que es un poder como opresor que ha despojado a los cholos, Guayambe, quien a pesar de sus sentimientos de amistad hacia Manchón, se da cuenta de que la codicia ha transformado a su viejo compañero en un opresor de su propia gente. El acto de Guayambe de prender fuego a sus posesiones y renunciar a los bienes materiales simboliza lo que es como un intento, más que todo, de poder liberar lo que es su alma de la avaricia que lo atenaza, así como una súplica desesperada para que Banchón reconozca su verdadero valor de lo que posee, el amor y la comunidad por encima de la riqueza. Este sacrificio final prácticamente es un grito potente contra la composición del espíritu humano por la plata. Es decir, que esté como personificada en la frase de Guayambe, la plata es gracia a los hombres, la cual encapsula prácticamente el mensaje central de la obra, ya que en la última instancia, si ustedes tienen en su texto la obra, la pueden leer para que la puedan entender mucho mejor, ya que en las últimas instancias, Aguilera el Dimitri Aguilera Malta, nos invita a poder reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y sobre todo de manera en que el dinero puede transformar tanto a individuos como a comunidades, surgiendo la verdadera riqueza, ya sea en las relaciones humanas y la solidaridad, no en el exceso material. Es decir, que esta obra se convierte así en una poderosa crítica social que sigue resonando en el contexto contemporáneo. Principalmente da a conocer diferentes situaciones en esta obra, en la cual es identificada con el nombre El Cholo que odió la plata, ¿no? En la cual en su texto la pueden leer, la pueden entender mucho mejor cuando ustedes la pueden leer con más tiempo, principalmente, en la cual ustedes van a reconocer prácticamente qué es lo que quiere dar a entender Dimitri Aguilera Malta con esta obra, con este relato, en el cual representa lo que es una profunda reflexión sobre la ambición, sobre la atracción, sobre la hipocresía, que trae consigo lo que es la búsqueda de la riqueza material. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy en base a lo que es el realismo social ecuatoriano, generación del 30.
El realismo social ecuatoriano, principalmente, es un movimiento literario que surge ya a mediados del siglo XX en Ecuador, prácticamente con un contexto de profundas transformaciones, tanto sociales como políticas. Es decir, que este movimiento tiene sus propias características con su enfoque en la realidad social del país, abordando temas como la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la lucha de clases. La generación de 30 principalmente es un grupo de escritores y artistas ecuatorianos que emergieron en las tres primeras décadas del siglo XX, especialmente en los años 20 y 30. Prácticamente este movimiento se caracteriza por su fuerte compromiso social y político y a su vez por su búsqueda en la identidad cultural ecuatoriana, donde se destaca lo que es un contexto de transformaciones y tensiones sociales, económicas y políticas en el país. Tiene sus propias características, si estamos hablando de la generación del 30, compromiso social, experimentación artística, énfasis en la identidad nacional, ya que la generación del 30 tuvo un impacto duradero en la literatura ecuatoriana y dejó sobre todo un legado que continúa resonando en las obras de escritores contemporáneos. Tiene su propio enfoque en la realidad social y sobre todo en la búsqueda de identidad, siguiendo prácticamente un contexto muy relevante en el actual país, pues, ¿no? En la cual intervienen algunos personajes. El día de hoy se habló prácticamente del primer personaje de Metro Aguilera Malta. El día de mañana van a continuar identificando acerca de estos personajes que conforman la generación de 30, como está identificado en su texto, ¿no? A identificando de a poco estos personajes que detalla su texto, ya que el día de hoy identificaron acerca de lo que es un poco de la historia, un poco de su obra de Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Esa ha sido la clase del día de hoy, chicos. Recuerden que cualquier inquietud me pueden indicar por medio de plataformas y con gusto voy a responder a cualquiera de sus inquietudes. No olviden justificar sus trabajos si se suben atrasados, por favor, y sobre todo indicarme por medio de plataforma que ya subieron sus trabajos para poderles calificar. No olvidarse de eso. Bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día.